Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Rimachi Saliar y este es Fahrenheit 051. El día de hoy quería compartir con ustedes una novela que hemos conversado hace poco en el club de lectura, que nos ha gustado muchísimo y que en realidad pasa normalmente desapercibida en algunas estanterías, quizá por el nombre, por el título que tiene, que no es uno de esos títulos muy vendedores que digamos, pero cuya historia es realmente buena y es además intensa, como las buenas lecturas que nos gustan. Me refiero a Sostiene Pereira, que es la novela Cumbre de Antonio Tabucchi, un escritor italiano que falleció en 2012 y que es autor además de más de 20 libros entre novelas, colecciones de relatos, cuentos y obras para teatro. Sostiene Pereira está narrada en una voz que cuenta lo que sostiene, lo que dice Pereira, lo que afirma Pereira, ¿no? Y al inicio suena es bastante envolvente. En algunos momentos el sostiene Pereira como que llega un poquito a cansar, pero o podría llegar a cansar, pero es la historia que se cuenta ahí lo que en realidad resulta muy interesante. Pereira es un periodista que vive en Portugal en 1938 bajo la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, una dictadura que tuvo décadas en el poder y que tiene a su cargo el suplemento cultural del diario El Lisboa. Pereira no es un gran periodista, es un hombre más bien cansado, un hombre que gusta mucho de la literatura clásica, de la poesía clásica, y que está más bien preocupado en preparar notas necrológicas de escritores o de poetas. Ese es, digamos, su fuerte. Pero está cansado, tiene problemas cardíacos y su médico, que está un poco tronado, le da una serie de indicaciones para que pueda superar o sobrellevar mejor su enfermedad. Pereira entonces decide contratar a un ayudante, ¿no? Alguien que pueda apoyarlo con la narración y la escritura de estos textos, de estos artículos, y se encuentra con Monteiro Rossi, un muchacho que está en toda la flor y la efervescencia de querer escribir, de poder compartir lo que él piensa sobre la vida y la muerte, pero además ve en el periódico una oportunidad de poder él llegar con su mensaje a más público. Él tiene una enamorada, una novia que se llama Marta. Estas personas vienen con una carga política detrás, con un pensamiento que a Pereira le resulta un poco chocante al inicio, porque recordemos que bajo la dictadura de Oliveira Salazar habían muchas desapariciones, como sucede en todas las dictaduras, y la prensa, o sea, cualquier artículo que se publicaba en el Lisboa, como se publicaba cualquier artículo en esa época en cualquier diario, pasaba por un control previo de la policía. O sea, alguien, el comisario, tenía que dar su sí o que cambien la nota de la noticia, incluyendo las culturales. Pereira se había ganado el favor del director de este medio y no le consulta tanto ciertas cosas porque bueno, el director ya sabe pues más o menos por dónde es que va Pereira y más o menos la página cultural no es dañina en absoluto. Así piensan muchos medios en realidad. Y Pereira, que ha enviudado hacía 15 años y aún mantiene la foto de su esposa con quien conversa algunas veces cuando se encuentra triste o agobiado, le pregunta por este chico, ¿no? Por este Monteiro Rossi. Y él mismo se responde, en todo caso la imagen, él cree que la imagen le responde, hay una relación ahí, él no permite que ese amor que él le juró para siempre desaparezca, ¿no? Pero es un hombre ciertamente cansado, como les comentaba al inicio, y Monteiro Rossi viene a aparecer y a convertirse en la imagen del hijo que Pereira nunca tuvo. Y Pereira empieza a sentir en su vejez un nuevo aire de vida, un nuevo soplo de vida. Y esto lo va a ir involucrando poco a poco, con cierta facción anarquista o comunista que está encarnado en un primo de Monteiro Rossi,
y las cosas se van a empezar a poner cada vez más densas, más peligrosas, más preocupantes, porque además la casera del lugar donde vive Pereira es una mujer sumamente chismosa, que es la que le pasa las llamadas por teléfono y a veces las escucha, y es la esposa de un policía. Y es la esposa de un policía que sospecha mucho del periodista viejo, que de pronto ha cambiado su rutina. De pronto se cita en un café, el Café Orquídeas, con ciertos personajes que a ella le resultan sospechosos. Y empieza a informarle, o se sobreentiende que empieza a informarle al esposo policía. Pereira, obviamente, se saltan todas las alertas, le enfrenta en algún momento y le dice: usted le va a informar al esposo sobre mis acciones, y la mujer se queda entremuda, ¿no? Y se da a entender que sí, ¿no? Pasan una serie de eventos que van poniendo contra la pared a un Pereira que ya se da cuenta de que todavía tiene una segunda oportunidad en la vida de poder hacer algo que lo redima de su condición de hombre cansado, y decide apoyar a Montero Rossi y decide darle su ayuda al primo, ¿no? Que además viene huyendo de la policía. O sea, lo persiguen porque es un anarquista, abiertamente anarquista, y está en contra del gobierno, está en contra de las posiciones y de las políticas que el gobierno tomó para con la gente, está en contra de la persecución, está en contra de todo lo que significa la dictadura, ¿no? Y obviamente las desapariciones de las personas. Hay soldados y policías por todos lados, la ciudad vive siempre bajo esa guardia tenebrosa, ¿no?, de lo que es la policía de investigaciones, que finalmente son los que van a empezar a hostigar a Pereira y van a buscar la forma de arrinconarlo para que él pueda entregar a Montero Rossi y este pueda entregar a su novia. Aquí viene la cumbre, el punto más alto de la novela, y lo que sucede después es un acto épico que Pereira realiza como ya con la sangre más suelta, más joven, se le siente un cambio al personaje. Pereira se convierte en el gran personaje que Tabucchi escribe en toda su bibliografía, y se convierte además en un símbolo, no un símbolo de la libertad ni esas cosas, se convierte en un símbolo de la persona que decide dar un giro radical en su vida a través de sus acciones, que cuestiona ese amodorramiento, esa comodidad de la zona de confort en que se convierte finalmente su situación, porque se ha acostumbrado a que todo el tiempo tenga que escribir, no sé, la biografía de Lorca y mandarla a un comisario que justo se ha leído 2 o 3 libros en su vida para que apruebe la nota en el periódico, o para que escriba una nota sobre uno de los poetas franceses que al tanto le gustaban y se lo veten porque los franceses son todos revoltosos y no pueden aparecer en una Lisboa bajo esas circunstancias políticas, bajo esas circunstancias de opresión de la dictadura. La novela es brevísima, pueden leerla en un día, ¿no?, en 2 máximo, ¿no? Pero la emoción, la sensación que te quedan después de leerla es de haber acompañado a un personaje, a un gran personaje como Pereira, en ese proceso de transformarse, en un proceso de cambiar, de abrir los ojos, de darse cuenta de que una vez que ocurre lo que tiene que ocurrir al final de la novela, él puede salir con su saco al hombro e ir contra las personas que vienen en sentido contrario, sabiendo que es diferente, sabiendo que él está yendo hacia no se sabe hacia dónde en realidad. Es un final abierto, hermoso final abierto, pero es más libre que los demás. Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi, es la novela que quería conversar y compartir con ustedes el día de hoy. Búsquenla en su librería más cercana, también pueden buscarla en ebook, en digital, y no se van a arrepentir. Es una gran novela que vendría bien a leerla en estos tiempos que corren. Nos vemos después de la pausa.
Hace unos días, previo al Día de la Madre, me dijeron que yo andaba siempre serio en el programa. Entonces les propuse cantar la canción del ingeniero, pero me dijeron que no, que mejor seguía así nomás de serio. Me opongo rotundamente a esos cambios. Para TikToker, YouTuber ya estoy viejo, pero sí algo he leído y puedo compartir con ustedes. Quería comentarles entonces el día de hoy un cuento que me ha gustado muchísimo y que suelo compartir en los talleres de escritura creativa. Es un cuento del escritor chileno Roberto Bolaño, que falleció en el año 2003 víctima de un cáncer hepático. Roberto Bolaño era un autor de esos confrontacionales, muy leído, que había escrito reseñas, artículos críticos, era poeta. Él decía que era poeta antes que ser narrador, autor de una novela emblemática de fines del siglo pasado, que es Los detectives salvajes, que además marcó toda una época y marcó a no pocas generaciones de narradores, y aún hoy el influjo de la obra de Bolaño sigue obteniendo no solamente una legión de lectores, sino que muchos escritores ven reflejada en su obra una posibilidad de descubrimiento narrativo. Roberto Bolaño tuvo una última entrevista extensa antes de morir con la periodista Mónica Maristain, una entrevista que salió publicada íntegramente en la revista Playboy, una entrevista donde Maristain, con todo su buen tino de buena entrevistadora que es, la periodista argentina radicada en México hace ya 20 años, más de 20 años, y lo desnuda, ¿no? Habla sobre su familia, sobre los amigos, sobre los escritores, sobre el medio literario, ¿no? Es tan canalla, sobre los comentarios negativos de los colegas escritores, ¿no? Una de las respuestas que siempre me han gustado es que le preguntan qué siente él cuando un autor o un crítico no hablan mal de la obra de Bolaño, y Bolaño responde que se siente muy mal, ¿no? Que se siente tan mal que deja de fumar, que deja de beber, que empieza a hacer deporte. Se siente pero tan mal que corre hacia el mar, que además está cerca a su casa. Mientras atraviesa la arena con los brazos extendidos, se eleva la vista al cielo y grita a las gaviotas que se comieron a los peces, que se comieron a Ulises. ¿Por qué? ¿Por qué a mí que nada les he hecho? Ese humor negro y mordaz de Bolaño era una de sus características más vitales y una de las cosas que yo al menos más recuerdo de las entrevistas que le han hecho, que le hicieron, y de la forma en que él describió muchas de los escenarios de sus historias. Uno de los cuentos que hoy quiero comentar con ustedes es sencillamente extraordinario, es un cuento perfecto, que se llama El Ojo Silva. El Ojo Silva era homosexual, y él pensó que en otro país como México, huyendo obviamente de la dictadura pinochetista, iba a tener no solamente mayor oportunidad de poder desarrollarse profesionalmente, sino sobre todo iba a poder ser más libre dentro de su sexualidad. Y comienza criticando en el cuento al hecho de que se encontró con una comunidad de chilenos que eran de izquierda de la cintura para arriba, pero de derecha de la cintura para abajo. Esto lo va a ir marcando profundamente y se va a hacer amigo de Bolaño, ¿no? En la redacción de un diario local, y se harta de la situación, se harta de todo, y le confiesa a Bolaño pues que él es homosexual, ¿no? Que no se siente bien y que necesita salir. Para esto, el Ojo Silva ha contactado con una revista francesa y se va de viaje. Y eso es lo último que se sabe del Ojo Silva en el cuento. Bolaño entonces, el personaje, Bolaño empieza a contar una serie de cosas. Y cuenta que ya pasado varios años, se va a Berlín, ya como un escritor consagrado, a dar una conferencia. Y saliendo de la conferencia, va a pasear por un parque en Berlín ya de noche, ya entre las tinieblas y las luces de los postes, y ve a un hombre sentado en una banca. Y ese hombre lo saluda y le dice: ¿no te acuerdas de mí? Yo soy el Ojo Silva. Entonces Bolaño se queda asombrado porque lo ve completamente distinto, más acabado, más avejentado, la piel distinta,
tiene algo en los ojos, en su ojo de fotógrafo, que ya, un brillo que ya no está. El Ojo Silva le pide entonces que por favor se siente con él, que le va a contar su historia, que solamente quiere que lo escuche para que tal vez entienda lo que le ha pasado. Bolaño se sienta y escucha la historia. El Ojo Silva había sido contratado por una revista francesa, si mal no recuerdo, era Vogue, que trabajaban así. Un escritor iba a un país, escogía un tema, escogía el lugar, escribía su crónica y la mandaba a la revista. La revista leía, contactaba en su staff de fotógrafos, escogía uno y lo mandaban a hacer las fotos. Al Ojo Silva lo habían mandado a la India a cubrir unas fiestas que se hacían en la India y la zona rosa de la India. Entonces se lee la crónica, le gusta el tema y se va, ¿no? Pero él no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Al llegar a la India, lo llevan de tour por los bares, las cantinas, y de pronto la cosa se pone más densa, y lo llevan a la zona de los prostíbulos. El guía del Ojo Silva le dice, bueno, si usted quiere, acá hay chicas, ¿no? Y el Ojo Silva entra en lo que él describe como un templo, ¿no? Pero ya no utilizado como un templo, sino como un espacio de sexo. Y el guía se da cuenta de que el Ojo Silva no le gustan las chicas. Entonces le dice, de repente a usted le gustan los jóvenes, vamos más acá. Y avanzan por el laberinto que es este edificio, y están pues los jóvenes ahí semidesnudos o desnudos, danzando, ¿no? En un festín con licores y comida y todo eso. Y al Ojo Silva le produce una repulsa, hay algo en él algo que no cuadra. No sabe si es el olor de los saumerios, de los inciensos, si es las pinturas con los dioses hindúes, si es todo el ambiente, los colores, ese clima opresivo. Y el guía le dice, tal vez a usted le gusten los niños, sígame por aquí. Y entonces el Ojo Silva se queda perturbado, pero solamente atiende a caminar. Y entran a una parte más oscura del laberinto, donde hay un sacerdote que tiene a un niño desnudo encima de un taburete, una cama, algo que fungía de cama, una mesa, y está calentando, está derritiendo plomo en un cucharón. Entonces el guía le explica al Ojo Silva que hay un rito en la India que consiste en que las familias pobres entregan estas religiones a sus hijos varones mayores para que durante un año vivan como la reencarnación de una deidad. Durante ese año al niño lo alimentan bien y a la familia también tienen algunos beneficios. Pero una vez que se pasa ese año, ese ciclo religioso, al niño lo emasculan, le cortan su virilidad y lo devuelven a la familia. Pero como la familia ya no lo quiere, porque ya no es hombre, el niño, lo botan a la calle. Los niños terminan en redes de prostitución. Y algunos de esos niños que tienen ciertos talentos con la voz, les queman los ojos con plomo mientras están sedados para que se queden ciegos y puedan cantar en los trenes, en las paradas de buses, así. El Ojo Silva se queda horrorizado de lo que está viendo y no atina, solamente antes que pase algo más con el niño que tiene unos 7 años o 6 años encima de esta camilla, coge al niño, agarra a otro niño que estaba por ahí cerca, le pega al guía, le pega al sacerdote y se lleva a los 2 niños de ahí. Salen corriendo, se escapan de este prostíbulo y se suben a un tren, el tren da 1000 vueltas, se bajan del tren, toman un bus, se bajan del bus, toman otro carro y se van, según el Ojo Silva, huyendo, ¿no? Porque él tenía la conciencia de que lo perseguía la policía, de que quizás había matado a alguien, de que no estaba bien lo que había hecho, pero estaba bien a la vez, de que él tenía que salvar a esos chicos. Ya llegada la mañana, llegan a un pueblito donde el Ojo Silva alquila una casucha y ahí se queda a instalarse con los niños.
tienen atrás una chacra maltrecha, las zonas pobrísimas de la India, pero el ojo Silva los ve a los niños y no se entienden, porque además el ojo Silva no hablaba hindú, los niños hablaban hindú. Y de pronto él busca la forma de poder comunicarles, decirles que no les va a pasar nada, que él los va a cuidar, que él los va a querer. Y entonces en el cuento ocurre la parte que para mí es una parte maravillosa y estupenda, porque el ojo Silva ve a los niños que salen a jugar y descubre entonces que toda su vida lo que él había querido ser no era ser abiertamente gay o homosexual. Lo que él había querido ser durante toda su vida era ser madre. Y a partir de ahí comienza una serie de hechos que van a empezar a trastocar la vida del ojo Silva, al punto que los niños fallecen víctimas de estas pestes que asolan la India, por la basura, por la insalubridad, por la falta de alimentos, por una serie de cosas. Y el ojo Silva no tiene más remedio que buscar una tabla de salvación, decirse algo. Y recuerda que él tuvo un novio que era un levantador de pesas búlgaro, que vivía todavía en Europa, y le cuenta a Bolaño, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando yo te conté que era homosexual? Y dice, sí, ¿no? Sí me acuerdo. Bueno, pues le dice, ¿no? Entonces llamé al pesista y le pedí ayuda, ¿no? Y lo que viene después ya pues es el cierre de la historia, que es un cierre de esos que te dejan completamente desarmado, que además hacen que tú te metas en la historia, que tú te vincules con las emociones del ojo Silva, que entiendas que Bolaño, el autor, construyó con esta caja china una radiografía de las múltiples formas de violencia que, producto de la dictadura pinochetista, en este caso, porque está además justificado al inicio del cuento, se dieron, ¿no? En un personaje como el ojo Silva. Un personaje de izquierda, homosexual, conflictuado, cansado de la situación, hostigado por el resto y por sus propios demonios, una persona que solamente buscaba una oportunidad para ser feliz. El cuento de Roberto Bolaño, El ojo Silva, también lo encuentran en redes y está en el libro Putas Asesinas, que se publicó hacia fines del siglo pasado, si mal no recuerdo. Pero es un cuentazo, es una de esas historias que uno lee una vez y lee 2, 3, 4 veces y no se cansa de leerla, porque siempre va encontrando un dato más, una forma más, una emoción más, una sensación más. Bolaño fue uno de los grandes autores chilenos últimos y a pesar de que está muerto, ha calado en autores y en escritores. Esta historia titulada El ojo Silva es una que se la recomiendo con muchas ganas. Espero que les haya gustado. Nos vemos después de la pausa. Ya que estábamos comentando la obra de Roberto Bolaño y su cuento del ojo Silva, Bolaño en un libro donde aparecen reunidos sus textos y donde comenta libros, comenta autores, ¿no? Creo que es llamada telefónica, no es un libro de cuentos, ahorita no me acuerdo. Inicia criticando a algunos autores argentinos y a algunos autores chilenos, como Isabel Allende, por ejemplo. Y termina ese artículo comentando que los poetas chilenos solo son 3, ¿no? Huidobro y Parra. Esa ironía siempre de Bolaño. Nicanor Parra fue uno de los grandes poetas, no solamente chilenos, sino latinoamericanos, fundador de lo que se conoce como la antipoesía, y que cuestionaba muchísimo no solamente la vida, el mundo, la naturaleza, sino directamente el orden establecido, las injusticias contra el pueblo y la clase obrera, la clase pobre, y además cuestionaba sobre todo la indiferencia
que padecían todo esta enorme clase desatendida de América Latina. Nicanor Parra fue un profesor de matemáticas. Además, en el año 2012, si mal no recuerdo, hubo un homenaje que le hicieron a Parra en un centro cultural en Guadalajara. Yo había tenido oportunidad de viajar hasta allá con Willy del Pozo, que ahora es presidente de la Cámara del Libro. Y me acuerdo mucho de que estaban sus antipoemas en cuadros, ¿no?, pegados en todos lados. Y uno decía algo así como que el día que me muera, quiero que me cremen, ¿no? Pero antes que me cremen, que se coman mis nalgas. Y así era Nicanor Parra. Tenía además textos muy profundos, más allá de la ironía y el humor negro, siempre cuestionador, siempre lacerante, siempre lúcido al momento de realizar sus críticas con su poesía, con su antipoesía. Vamos a escuchar a Nicanor Parra en su voz, no uno de sus más grandes poemas, porque seguro que los han conocido, pero este sí, porque es uno que me gusta muchísimo. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra Torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Ese fue Nicanor Parra en su voz. Ocurre algo muy... No, la palabra no es curioso, yo creo que es algo más bien intenso. Hoy día creo que he dicho intenso como 3 veces, pero ando en esas. Y es que a mí me gusta mucho escuchar la poesía en la voz de sus autores, de los poetas. Hay muchos, obviamente, pues que no... miles de poetas que no vamos a poder escuchar nunca. Hay voces nacidas para la poesía, para declamar, para leer poesía. Hay otros poetas que están muy bien escribiendo y que no lean en voz alta jamás, ¿no? Pero hay poetas que sí, como que los narradores, o sea, como tú escuchas a Cortázar en su voz leyendo un cuento y te quedas así
envuelto, ensimismado en lo que te está contando. Escuchas a García Márquez y es diferente, ¿no? García Márquez es un enorme escritor, pero su voz caribeña no es muy aguda, no es, bueno, en fin, es una cuestión de voces. Pero siempre produce una emoción especial, importante en uno, escuchar la voz del autor de un cuento o de un poema. Antes de terminar, quiero agradecer a los libros que nos han llegado. El libro de Mario Segarra, Tan ignorado como aquí, es un tomo que conversaremos en un programa próximo. Son 2 libros, son 2 novelas en realidad. Un spin-off, y este de aquí, Tan ignorado como aquí, que ha sido publicado además en Argentina. Y una novela de Alex Hidalgo que se titula El pintor de los milagros, que es una novela que ha salido en marzo de este año y que trata sobre el pintor que pintó el Cristo Moreno. Es una novela que he empezado a leer y que está súper bien escrita, sumamente interesante, sobre todo por los espacios, por los tiempos y por cómo va dejándole al lector esa idea de que es la imagen en realidad milagrosa o hay algo más que flota en el ambiente que va a hacer que las cosas que suceden en la novela, y obviamente en unos hechos de la vida real, vayan dándose, ¿no? Alex Hidalgo es un cineasta y ha obtenido reconocimientos importantes alrededor del mundo, sobre todo por la promoción y la difusión de la música y la danza y la imagen peruana. Es ahora escritor, también es guionista, y esta novela, El pintor de los milagros, está en este momento en un proceso de conversaciones para poder ser llevada al cine. Así que antes que veas la película, porque estoy seguro que lo va a conseguir, porque la novela promete, tienes ahí El pintor de los milagros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de visitar la página web del Círculo de Lectores, circulolectores.pe, o escribirnos a info@circulolectores.pe si quieren participar en los talleres que tenemos de escritura creativa, de poesía, o en los clubes de lectura para chicos, para no tan chicos y para todos aquellos que quieren simplemente reunirse a conversar sobre los libros que vamos leyendo semana a semana. Nos vemos en el siguiente programa. Chao.